Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante y deja un me gusta para hacernos saber que estás disfrutando las historias. El notario carraspeó, y el sonido seco resonó contra el mármol frío de la sala de juntas. El aire espeso con un aroma a codicia y perfume caro se tensó. «Y mi última voluntad», leyó el hombre con una voz solemne que no admitía interrupciones. «Es la más importante. Dejo toda mi fortuna, mis empresas y propiedades a la niña que me sonrió en la calle». Un jadeo colectivo, como una ola que rompe, recorrió la mesa. Héctor de la Fuente, el heredero aparente, se puso en pie de un salto, derribando una botella de agua mineral. Su rostro, normalmente pálido y arrogante, estaba congestionado de una furia púrpura. «¿Qué clase de broma macabra es esta? Mi padre perdió el juicio. ¿Quién es esa niña?». El caos, cuidadosamente contenido por trajes de luto, estaba a punto de devorarlo todo. Para comprender el origen de aquel testamento demencial, debemos rebobinar el tiempo 6 meses. Debemos transportarnos a una noche encapsulada en una burbuja de privilegio, una gala benéfica en el salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad. Allí, en el centro de esa galaxia de poder, se encontraba el magnate Arturo de la Fuente. A sus 50 y tantos años, era menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza corporativa. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, y sus ojos, de un gris tormentoso, lo analizaban todo con un desinterés calculador. Observaba la sinfonía de copas de cristal y murmullos estratégicos, sintiendo el peso de su propio imperio como una armadura de plomo. Para él, estas personas no eran más que marionetas en su teatro personal, sus sonrisas máscaras que ocultaban peticiones y ambiciones. Había construido un imperio de hormigón y soledad, y desde la muerte de su esposa Laura, hacía una década, esa soledad se había convertido en su única compañera leal. Su hijo, Héctor, revoloteaba a su lado, un satélite ansioso por reflejar la luz de su padre. «El proyecto del Distrito Cero avanza sin contratiempos, padre», le susurraba con una sonrisa rapaz. «La fase de limpieza, como a ti te gusta llamarla, comenzará la próxima semana. Esos viejos edificios son una plaga». Arturo asintió sin mirarlo, su mente en otra parte. La palabra limpieza le causó un leve escozor. Era la misma palabra que usaban sus abogados para referirse a los problemas legales, a las vidas anónimas que se interponían en el camino de sus monumentos al progreso. Fue en ese preciso instante de cinismo y tedio cuando el universo decidió jugarle una mala pasada. Una anomalía visual rompió la perfecta composición de la escena. Una pequeña figura, una niña de no más de 8 años, con un vestido humilde pero limpio y unas trenzas apretadas, se abría paso con una determinación silenciosa. Era como ver una pequeña barca de madera navegando en un océano de tiburones con esmoquín. Nadie parecía reparar en ella, demasiado ocupados en sus propias órbitas de importancia. Pero Arturo la vio. Su radar para lo anómalo, para lo que no encajaba, era infalible. Frunció el ceño, una mezcla de irritación por el fallo de seguridad y una extraña curiosidad. La niña, Sol, no se detuvo hasta estar directamente frente a él, ignorando a Héctor y al resto del mundo. Sus ojos, grandes y oscuros, no mostraban miedo.
solo una seriedad que no correspondía a su edad. En sus manos sostenía una hoja de papel doblada. No pidió comida, no pidió dinero. Su voz, cuando habló, fue un hilo de plata que cortó el aire. «Señor», dijo, extendiendo el papel, «por favor, no borre mi casa». Héctor soltó una carcajada áspera. «Padre, qué adorable. Una futura activista. Alguien llame a seguridad y que saquen a esta distracción». Arturo estaba a punto de hacerle un gesto a su guardaespaldas, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo. Era una súplica, sí, pero bajo ella había una extraña dignidad. Con un movimiento lento, casi a regañadientes, tomó el dibujo. Y entonces su mundo se detuvo. El dibujo, hecho con crayones de cera, mostraba un viejo edificio de ladrillos con una ventana de la que salía una figura sonriente. Pero no era eso. En la esquina inferior, dibujada con un detalle y una pasión que contradecía el resto del trazo infantil, había una flor, una orquídea. Específicamente, una Cattleya trianae, la orquídea nacional de Colombia, con sus inconfundibles pétalos lavanda y su mancha amarilla en el centro. La flor de Laura, la que cultivaban juntos en el pequeño invernadero de su casa de campo, el único lugar donde él se había sentido verdaderamente vivo. Recordó el olor a tierra húmeda, las manos de su esposa manchadas de sustrato, su risa cuando una nueva flor se abría. Era un recuerdo sellado bajo llave, un santuario profanado por el dibujo de una desconocida. El frío glacial de su pecho se agrietó, y un dolor agudo, familiar y terrible, le atravesó. Alzó la vista hacia la niña, pero ya no veía a una intrusa. Veía un fantasma, un mensajero de un pasado que creía muerto y enterrado. El magnate Arturo de la Fuente, el hombre que lo controlaba todo, acababa de perder el control de lo único que le quedaba: su propio corazón helado. El resto de la gala fue una nebulosa para Arturo. Las voces de los inversores, las risas forzadas, el tintineo del cristal, todo se convirtió en un zumbido distante y sin sentido. Su atención estaba anclada en la hoja de papel que sostenía en su mano, un talismán frágil que pesaba más que todos los lingotes de oro de sus bóvedas. Se disculpó abruptamente, dejando a un desconcertado Héctor a cargo de las relaciones públicas, y se retiró a su limusina. Bajo la luz artificial del lujoso vehículo, observó el dibujo de sol una y otra vez. La orquídea era un espectro de cera y papel, una acusación silenciosa. ¿Era una coincidencia imposible? ¿Un truco cruel del destino? No creía en ninguna de las dos cosas. Arturo de la Fuente era un hombre de datos, de hechos verificables. Y necesitaba respuestas. Al día siguiente, la atmósfera en el último piso de la Torre de la Fuente era más gélida que de costumbre. Arturo convocó a su asistente personal, un hombre eficiente y discreto llamado Mateo, a su despacho panorámico. No le entregó el dibujo. Era algo demasiado personal, una herida que no quería exponer. En su lugar, le dio instrucciones precisas, su voz cortante como un diamante. «Quiero que encuentres a la niña que se coló en la gala de anoche. Su nombre es Sol. Averigua todo sobre ella. Dónde vive, quién es su familia, por qué estaba allí. Usa todos los recursos necesarios, pero sé invisible. Nadie, y me refiero especialmente a mi hijo, y a mi hijo, debe saber de esto».
Mateo, acostumbrado a las peticiones excéntricas de su jefe, asintió y se desvaneció. Durante las siguientes 48 horas, el imperio de información de Arturo se puso en marcha. Investigadores privados, contactos en la administración de la ciudad, análisis de las grabaciones de seguridad del hotel. Cada pieza del rompecabezas comenzó a encajar. El primer informe llegó a su tableta encriptada. Sol vivía con su abuela, una mujer llamada Isabel, en el número 24 de la calle de los Olmos. Un escalofrío recorrió la espalda de Arturo. La calle de los Olmos. Era la dirección exacta del edificio que su empresa iba a demoler. El Distrito 0 de Héctor. La petición de la niña, no borre mi casa, cobraba ahora un sentido literal y desgarrador. No era una metáfora, era una súplica real. Pero la revelación más profunda estaba por llegar. Impulsado por una premonición oscura, Arturo le pidió a Mateo que profundizara, que buscara en los archivos históricos de la empresa cualquier cosa relacionada con esa dirección. Busca litigios, acuerdos, accidentes, cualquier cosa de hace 8 o 9 años. La orden era extraña, pero Mateo obedeció. Un día después, el archivo llegó. Era un documento digital, frío y corporativo, sellado con el logo de Construcciones de la Fuente. El título era aséptico. Acuerdo de indemnización por accidente laboral. Arturo abrió el archivo con dedos temblorosos. La fecha, 9 años atrás. El lugar, la construcción adyacente al número 24 de la calle de los Olmos, un proyecto supervisado por su propia compañía. El informe detallaba un fallo estructural durante una excavación. Un andamio mal asegurado, una viga que cedió, un colapso parcial que afectó a un pequeño taller mecánico en los bajos del edificio vecino. Y luego, los nombres. 2 víctimas mortales, David y Clara Rojas. El informe concluía con una nota sobre un acuerdo extrajudicial pagado a la única familiar superviviente, la madre de Clara, una tal Isabel, para evitar un escándalo mediático por negligencia. Y junto a esos nombres, una nota marginal indicaba que la pareja dejaba a una hija recién nacida. Una bebé que, tras el suceso, quedó bajo la custodia de su abuela. El aire abandonó los pulmones de Arturo. Se recostó en su silla de cuero italiano, la vista perdida en el horizonte de rascacielos que él mismo había creado. El imperio que había construido sobre la ambición y el olvido selectivo se estaba resquebrajando. Él no solo iba a demoler la casa de Sol. Años atrás, sin saberlo, ya había demolido su vida. La orquídea en el dibujo ya no era un misterio. Era un juicio. Laura, su esposa, siempre decía que las flores guardaban las memorias de las almas. Quizás la memoria de los padres de Sol había florecido, de alguna manera inexplicable, en el corazón de aquella niña, guiándola hacia el hombre responsable de su orfandad. La deuda que creía haber saldado con un cheque sin rostro acababa de volver para reclamar su alma. Y esta vez el precio sería mucho más alto que el dinero. El peso de la revelación cayó sobre Arturo como una losa de granito. Los días siguientes se movió por su existencia dorada como un autómata, la información del archivo quemándole en la memoria. Cada reunión del consejo, cada informe de ganancias, cada plano de un nuevo proyecto se sentía ahora teñido de una hipocresía insoportable.
Veía el rostro de Sol en los reflejos de las ventanas de su oficina. Oía su voz serena en medio del estruendo del tráfico de la ciudad. La culpa, una emoción que había mantenido a raya durante décadas, con un dique de cinismo y trabajo incesante, comenzaba a filtrarse por las grietas de su armadura. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Detener la demolición sería admitir una debilidad, una fisura en su fachada de acero que su hijo Héctor, siempre al acecho, explotaría sin piedad. Mientras Arturo se debatía en su laberinto moral, Héctor interpretaba el ensimismamiento de su padre como una señal de senilidad inminente. Convencido de que debía tomar las riendas y demostrar su valía, decidió actuar con la contundencia que, según él, su padre había perdido. Consideraba el proyecto del Distrito Cero como su gran oportunidad para brillar, y cualquier retraso era inaceptable. Sin consultar a Paasa, Arturo movió los hilos con el departamento legal y aceleró todos los procedimientos. Consiguió una orden de desalojo exprés para los últimos residentes de la calle de los Olmos, presentándola como un asunto de seguridad pública urgente. Para él eran simples números, obstáculos anónimos en su camino hacia el poder. En el modesto apartamento del número 24, Isabel recibió la notificación oficial. El sobre con el membrete del ayuntamiento se sentía gélido en sus manos artríticas. El lenguaje del documento era brutal, implacable. Desalojo forzoso en un plazo de 72 horas. El mundo de Isabel, ya precario y sostenido por el amor a su nieta, se desmoronó. El terror no era solo por perder su hogar, el único que Sol había conocido. Era el trauma del pasado que volvía a llamar a su puerta con la misma frialdad corporativa que le había arrebatado a su hija. Su corazón, debilitado por años de pena y dificultades, no pudo soportarlo. Un dolor agudo le oprimió el pecho. El aire se volvió denso y escaso, y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo justo cuando Sol entraba en la sala, con la mochila del colegio a la espalda. El grito de la niña fue un sonido puro y aterrador. Viendo a su abuela pálida y sin poder respirar, el pánico la inundó. Pero en medio del caos, la mente de Sol, siempre lúcida, se aferró a la única figura de poder que conocía, al único nombre que parecía capaz de detener terremotos. Recordaba la tarjeta de visita que el hombre del traje elegante le había dado a su asistente en la gala, un gesto casi imperceptible que ella había memorizado. Con manos temblorosas, llamó al número de emergencias y luego, mientras los paramédicos atendían a su abuela, buscó el número de las oficinas centrales de Construcciones de la Fuente. La llamada fue filtrada por 3 secretarias distintas, cada una intentando despacharla con una amabilidad condescendiente. Pero Sol insistió con una tenacidad feroz, su voz quebrada por el llanto pero inquebrantable en su propósito. Díganle que es Sol, la niña del dibujo. Se trata de mi abuela. Por favor. La palabra dibujo fue la clave. Era tan extraña, tan fuera de lugar en ese entorno corporativo, que la asistente final de Arturo, intrigada, decidió pasar la llamada. Arturo estaba en medio de una tensa negociación con inversores japoneses cuando su intercomunicador sonó. Señor de la Fuente, disculpe la interrupción. Hay una niña al teléfono. Se llama Sol. Dice que es urgente. Algo sobre su abuela. El nombre lo golpeó como un puñetazo.
Se disculpó con los inversores, su rostro una máscara impasible que ocultaba el torbellino interior, y tomó la llamada en privado. La voz de Sol, pequeña y rota por el miedo, le llegó desde el otro lado de la línea. «Señor, mi abuela, la carta, se cayó y no respira. Están aquí los señores de la ambulancia. Tengo mucho miedo». En ese instante, el mundo de los negocios, los contratos multimillonarios y los juegos de poder se evaporó. Solo quedó la voz aterrorizada de una niña que por segunda vez se veía enfrentada con la brutalidad de sus acciones. Ya no era una cuestión de estrategia o de imagen. Era una emergencia humana que él, y solo él, había provocado. Dejó caer el auricular, su decisión tomada en una fracción de segundo. «Cancela todas mis citas. Prepara el coche. ¡Ahora!», le ordenó a Mateo, su voz cargada con una autoridad que no había usado en años. El magnate Arturo de la Fuente, el hombre que movía ciudades desde su torre de cristal, estaba a punto de descender a la calle, obligado a confrontar en persona las ruinas humanas que su imperio dejaba a su paso. El trayecto al hospital fue un borrón de luces urbanas y sirenas lejanas. Arturo iba sentado en el asiento trasero de su sedán de lujo, un vehículo diseñado para aislarlo del mundo. Pero por dentro se sentía expuesto y vulnerable. La voz de Sol en el teléfono se repetía en su mente como un eco incesante. Al llegar, la entrada de urgencias del hospital público era un caos de actividad y angustia, un universo ajeno a sus salones de mármol y silenciosos despachos. Encontró a Sol en una pequeña sala de espera, sentada en el borde de una silla de plástico naranja, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Estaba sola, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. Cuando vio a Arturo, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de alivio y asombro. Arturo, torpe e inseguro en un terreno que no dominaba, se acercó. No sabía qué decir, qué hacer. Años de negociaciones implacables no lo habían preparado para consolar a una niña asustada. «He hablado con el director del hospital», dijo, su tono más formal de lo que pretendía. «Tu abuela está siendo atendida por los mejores especialistas. La van a trasladar a una habitación privada en la zona de cuidados coronarios». Sol simplemente asintió, su pequeño rostro pálido y manchado de lágrimas. Él se dio cuenta de que la niña no necesitaba un magnate, necesitaba a una persona. Con un gesto vacilante, se sentó a su lado, manteniendo una distancia incómoda. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas. Mientras Isabel permanecía ingresada, estabilizada pero bajo estricta observación, Arturo se encontró en una posición inimaginable. Era el tutor temporal de Sol. La alternativa, dejarla en manos de los servicios sociales, le pareció una crueldad intolerable. Una capa más de culpa sobre su conciencia ya sobrecargada. Así que, con una renuencia palpable, la llevó a su mansión. La niña entró en el vasto vestíbulo de mármol y techos altos, sus zapatillas gastadas produciendo un sonido diminuto en la inmensidad del espacio. Era como ver a un gorrión en una catedral de hielo. Los primeros días fueron de una torpeza casi cómica. Las cenas se desarrollaban en un silencio sepulcral en un comedor con una mesa para 20 personas.
El personal de servicio, acostumbrado a la rutina solitaria de Arturo, no sabía cómo interactuar con ella. Arturo intentó ayudarla con los deberes de matemáticas, solo para descubrir que sus conocimientos de cálculo avanzado eran inútiles para resolver problemas de división de primaria. Poco a poco, sin embargo, la presencia constante de Sol comenzó a erosionar las defensas de Arturo. Una tarde, él la encontró en la biblioteca, un santuario de libros encuadernados en piel que él rara vez visitaba. Ella no estaba leyendo, sino mirando un gran globo terráqueo antiguo. Mi papá decía que algún día viajaríamos a ver las mariposas monarca a México, dijo en voz baja, sin mirarlo. Decía que eran como flores que habían aprendido a volar. Arturo se quedó quieto, sorprendido por la confidencia. Habló de su padre con una naturalidad que le partió el alma, sin saber que el hombre que la escuchaba era la causa de que ese viaje nunca sucediera. Por primera vez vio más allá de la víctima de sus acciones y vislumbró a la niña que había perdido a su padre. En otra ocasión, mientras él trabajaba en su despacho, ella entró sigilosamente y dejó una taza de té sobre su escritorio. Mi abuela dice que el té de manzanilla calma las preocupaciones, susurró antes de desaparecer. Arturo miró la taza humeante, un gesto de cuidado tan simple y tan profundo que lo desarmó. Nadie se había preocupado por su bienestar de esa manera desde que Laura vivía. Estos pequeños momentos, estas ofrendas de inocencia, eran como rayos de luz filtrándose en la cripta de su corazón. Mientras tanto, Héctor observaba esta nueva dinámica con un desprecio creciente. Visitó la mansión con el pretexto de discutir asuntos de la empresa, pero su verdadero propósito era evaluar la situación. Encontró a su padre en el jardín, arrodillado torpemente en el césped, mientras Sol le explicaba con seriedad la diferencia entre un escarabajo y una mariquita. Para Héctor, la escena era patética. Su padre, el depredador corporativo que admiraba y temía, reducido a un viejo sentimental jugando con una niña de la calle. Vio a Sol no como una niña, sino como una usurpadora, una influencia maligna que estaba ablandando a su padre y, por extensión, amenazando su herencia y su futuro. La rabia que sintió fue fría y calculadora. Si su padre no era capaz de eliminar esa plaga, como llamaba a los inquilinos del edificio, entonces él mismo se encargaría de fumigar toda la situación, empezando por la reputación del propio Arturo de la Fuente. El antagonista había encontrado su causa, y su primer objetivo sería el hombre al que llamaba padre. La paciencia de Héctor se agotó. La imagen de su padre, el titán de la industria, cautivado por lo que él consideraba los desvaríos de una niña indigente, era una afrenta personal. En su mente pragmática y despiadada, la empatía era un defecto de carácter, una enfermedad que amenazaba con infectar los cimientos del imperio de la Fuente. Si su padre no estaba dispuesto a actuar como el líder implacable que la compañía necesitaba, entonces él forzaría la situación. Decidió que la mejor defensa era un ataque fulminante, y su arma sería la opinión pública. Con una astucia venenosa, convocó una reunión discreta con un periodista de un conocido tabloide digital, un hombre con una reputación de no dejar que la verdad estropeara una buena historia. Héctor no vendió la historia como un ataque directo. Fue mucho más sutil. Filtró la información como una fuente cercana a la familia, profundamente preocupada. Pintó un cuadro desolador. Arturo de la Fuente,
el genio visionario, mostrando un comportamiento errático y preocupante. Habló de decisiones empresariales paralizadas, de un proyecto multimillonario, el Distrito Cero, detenido en seco por el capricho de una niña desconocida que se había instalado en la mansión familiar. «No sabemos quién es ni de dónde ha salido», susurró Héctor con falsa consternación. «Pero mi padre ha puesto en riesgo cientos de millones y la confianza de nuestros inversores por ella. Estamos preocupados por su estado mental». La mecha estaba encendida. El artículo explotó en Internet a la mañana siguiente con un titular sensacionalista. «El ocaso del magnate. ¿Pierde Arturo de la Fuente el juicio por una niña misteriosa?». La historia se propagó como un incendio forestal. Las redes sociales ardían con especulaciones. ¿Era una hija secreta? ¿Una estafadora infantil? ¿O estaba el gran Arturo de la Fuente sucumbiendo a la demencia? El escándalo era perfecto. Mezclaba poder, dinero, misterio y la caída de un gigante. Las acciones de Construcciones de la Fuente se desplomaron en la apertura de la bolsa. Los teléfonos en la torre no dejaban de sonar. La crisis había estallado, y era mucho peor de lo que Arturo podría haber imaginado. Arturo se enteró de la noticia mientras desayunaba con Sol. La niña, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos, le contaba animadamente un sueño sobre un perro que podía hablar. Su asistente, Mateo, entró con una tableta en la mano, su rostro una máscara de gravedad. «Señor, tiene que ver esto». Arturo leyó el artículo, y luego los comentarios, la marea de odio y burla. Sintió una rabia gélida al reconocer la mano de su propio hijo detrás de la traición, pero inmediatamente después, un miedo paralizante lo atenazó. El ataque no solo iba dirigido a él. Arrastraba a Sol al fango, exponiéndola al escrutinio cruel del mundo. El golpe de gracia llegó horas después. El Consejo de Administración, en pánico por la caída de las acciones y la publicidad negativa, convocó una reunión de emergencia. La sala, normalmente un lugar de deferencia hacia Arturo, se convirtió en un tribunal. Los miembros del Consejo, hombres y mujeres que habían amasado fortunas gracias a su liderazgo, ahora lo miraban con desconfianza. «Arturo, esto es insostenible», dijo el vicepresidente, un hombre que le debía su carrera. «Los mercados están reaccionando. Necesitamos una declaración, una acción contundente. Debes reanudar la demolición del Distrito Cero inmediatamente. Demuestra que sigues al mando, que la empresa es tu prioridad». La presión era inmensa. Le estaban dando un ultimátum. O sacrificaba a la niña y su hogar para salvar su reputación y su empresa, o se enfrentaría a una votación para destituirlo de su propio cargo. El reloj había comenzado su cuenta atrás. Héctor, presente en la reunión, observaba a su padre con una sonrisa apenas disimulada. Estaba seguro de que su padre, acorralado, tomaría la decisión lógica, la decisión del superviviente, elegiría el imperio. Pero mientras Arturo escuchaba las voces de sus colegas, su mirada se perdió a través del cristal panorámico, hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no veía un tablero de ajedrez de su propiedad. Veía un laberinto de vidas, de historias, de hogares como el de Sol. La elección ya no era entre una niña y una empresa. Era entre el hombre que había sido toda su vida y el hombre en el que, gracias a Sol, estaba empezando a convertirse.
y por primera vez el valor de su fortuna y su poder le pareció insignificante comparado con la promesa silenciosa que le había hecho a una niña asustada en la sala de espera de un hospital. La crisis había alcanzado su punto álgido. Las apuestas eran totales. La respuesta de Arturo en la sala de juntas no fue la explosión de ira ni la capitulación que todos esperaban. En su lugar, un silencio glacial descendió sobre él. Se levantó lentamente, su figura imponente dominando la estancia, y miró a cada uno de los miembros del consejo con una intensidad que los hizo encogerse en sus asientos. «Les daré mi decisión en 48 horas», declaró con una voz tan calma que resultaba amenazante. «Hasta entonces, cualquier acción o declaración pública será considerada un acto de insubordinación directa contra mí». Sin decir más, dio media vuelta y abandonó la sala, dejando tras de sí un rastro de confusión y temor. Héctor se quedó paralizado, su victoria anticipada convertida en una inquietante incertidumbre. Arturo sabía que necesitaba escapar, no por cobardía, sino por estrategia, y más importante aún, por claridad. La mansión se había convertido en una jaula de oro asediada por los medios. Paparazzi acampaban en las puertas, sus teleobjetivos buscando cualquier imagen de la niña misteriosa. La presión era un veneno que contaminaba el aire. Necesitaba un santuario, un lugar donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarlos y donde él pudiera confrontar sus propios demonios. Y solo existía un lugar así. Esa misma tarde, mientras Sol dormía, Arturo coordinó una salida sigilosa. Visitó a Isabel en el hospital, quien ya se encontraba notablemente recuperada, aunque aún débil. Con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo, le explicó la situación omitiendo los detalles más sórdidos de la traición de Héctor. «Necesito sacar a Sol de la ciudad por unos días, protegerla de esto. Y necesito que usted venga con nosotros, Isabel. Ella la necesita, y yo necesito su consejo». Isabel, una mujer con una percepción afilada por el sufrimiento, vio en los ojos del magnate no a un captor, sino a un hombre perdido buscando un mapa. Aceptó. Al amparo de la noche, usando una salida de servicio y un vehículo discreto conducido por el leal Mateo, los tres, Arturo, Sol e Isabel, dejaron atrás la ciudad. Viajaron durante horas, alejándose de las autopistas y adentrándose en caminos rurales serpenteantes. Su destino era una finca apartada en las montañas, una propiedad que no aparecía en los registros públicos de la empresa, la casa de campo que había compartido con Laura. No había puesto un pie allí en más de una década. El lugar estaba congelado en el tiempo, un monumento a su felicidad perdida y a su posterior huida del dolor. Llegaron al amanecer. La casa de piedra y madera estaba rodeada de un bosque denso y un jardín que se había vuelto salvaje con el paso de los años. El aire era limpio y olía a pino y a tierra húmeda. Al entrar, una fina capa de polvo cubría los muebles, pero todo estaba tal y como Laura lo había dejado. Sus libros de botánica sobre una mesa, su chal de lana colgado en el respaldo de una silla. Para Arturo, cada objeto era una reliquia, cada rincón un eco de una risa que creía haber olvidado. El dolor de su regreso fue agudo, pero por primera vez no huyó de él. Sol, en cambio, reaccionó al lugar con un deleite puro. Lejos del hormigón y el asfalto, su espíritu pareció expandirse. Corrió por el jardín descuidado,
maravillada por las flores silvestres y los insectos. Isabel, sentada en el porche envuelta en una manta, la observaba con una sonrisa cansada. Arturo los observaba a ambos desde la distancia, sintiéndose como un espectador en una vida que podría haber sido la suya. Lejos de su torre de marfil, despojado de sus trajes a medida y de su séquito de asistentes, la identidad de Arturo de la Fuente, el magnate, comenzó a disolverse. Los días siguientes transcurrieron en una calma irreal. Arturo se encontró a sí mismo realizando tareas que no había hecho en 30 años. Encender la chimenea, intentar cocinar algo comestible, escuchar. Escuchaba las historias de Isabel sobre su hija, la madre de Sol, una mujer brillante y llena de vida. Escuchaba a Sol describir las constelaciones en el cielo nocturno, libre de la contaminación lumínica de la ciudad. Una tarde, Sol lo encontró frente al viejo invernadero abandonado, con los cristales rotos y la estructura cubierta de enredaderas. Dentro, entre la maleza, una única orquídea catleya había sobrevivido milagrosamente, aferrándose a la vida. «Es como la de mi dibujo», susurró Sol. «Mamá las amaba». Arturo asintió, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. En ese refugio, rodeado por los fantasmas de su pasado y la inocencia de su presente, la verdad de su vida se le presentó con una claridad brutal. Se dio cuenta de que había pasado la última década construyendo un mausoleo de riqueza para enterrar su corazón, cuando la verdadera vida, frágil y hermosa como esa orquídea solitaria, había estado esperando afuera todo el tiempo. La decisión que debía tomar en 48 horas ya no era sobre negocios. Era sobre qué tipo de hombre iba a ser para el resto de sus días. La atmósfera en la casa de campo, aunque pacífica en la superficie, vibraba con una tensión subyacente. Era la calma que precede a la tormenta, un espacio de quietud donde las verdades, largo tiempo sumergidas, comenzaban a flotar hacia la superficie. Arturo pasaba las horas en un estado de introspección melancólica, reparando pequeñas cosas en la casa con una torpeza inusual, como si al arreglar un gozne oxidado o una ventana atascada, pudiera de algún modo remendar las fracturas de su propia alma. Observaba a Sol y a Isabel, una pequeña constelación familiar girando en una órbita de afecto silencioso, y se sentía como un planeta oscuro y lejano, atraído por su gravedad pero incapaz de formar parte de su sistema. La confrontación que ambos, Arturo e Isabel, habían estado evitando, llegó en la tercera noche. Sol ya dormía, agotada tras un día explorando el bosque. La luna llena bañaba el porche con una luz plateada, dibujando siluetas fantasmales de los árboles. Isabel estaba sentada en una mecedora, envuelta en un chal. Arturo se acercó con 2 tazas de té, el mismo té de manzanilla que Sol le había preparado días atrás. Le ofreció una a Isabel y se sentó en el escalón de piedra, no frente a ella, sino a su lado, como un súbdito ante una reina. Durante un largo rato, solo se escuchó el canto de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Fue Isabel quien rompió el pacto de silencio. Su voz no era acusadora, sino infinitamente cansada, impregnada del peso de los años. «Esta casa le pertenecía a su esposa, ¿verdad?», comenzó, su mirada perdida en la oscuridad del jardín. «Sol me ha contado de las orquídeas. Su madre, mi Clara, también las adoraba.
Decía que eran la prueba de que la belleza puede nacer en los lugares más inesperados. Arturo asintió, la garganta apretada. Sí, era su santuario. Isabel tomó un sorbo de té, sus nudillos marcados por la artritis aferrando la taza. «Yo lo recuerdo más a usted», dijo de repente, su voz adquiriendo un filo sutil. Arturo se tensó preparándose para el impacto. No de la gala, de mucho antes, el día del accidente. Usted estuvo allí. Lo vi desde la ventana de mi apartamento al otro lado de la calle. Llegó en un coche negro, rodeado de hombres con trajes caros. Miró los escombros de nuestro taller, donde mi hijo David y mi Clara yacían. Miró durante un minuto, con el rostro impasible, como si estuviera evaluando los daños de una propiedad, no las ruinas de 2 vidas. Luego se dio la vuelta, se metió en su coche y desapareció. Cada palabra de Isabel era un cincel golpeando el mármol del ego de Arturo. Recordaba ese día, un borrón de gestión de crisis y control de daños. Recordaba la llamada de su equipo legal, la recomendación de una compensación generosa para silenciar el asunto de la negligencia. Los informes habían hablado de puntales de contención insuficientes, de advertencias de los ingenieros que fueron ignoradas para acelerar el proyecto y mantenerse dentro del presupuesto. Decisiones que él había aprobado sin pestañear desde la comodidad de su despacho. «Usted no lo sabe», continuó Isabel, su voz ahora temblando de una emoción contenida. Pero Clara estaba embarazada de 8 meses. El estrés de perder nuestro pequeño negocio, la presión de sus amenazas de expropiación para su gran proyecto. El médico le había advertido que necesitaba reposo. David trabajaba día y noche para intentar salvarlo. Cuando el muro se vino abajo, no solo me arrebató a mi hija y a mi yerno. Me arrebató la esperanza. Sol nació prematura un mes después. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera al trauma. La confesión final cayó en el silencio de la noche con el peso de una sentencia definitiva. El hombre que había construido un imperio sobre cimientos sólidos acababa de descubrir que su vida entera se asentaba sobre la tumba de una familia inocente. No era solo un accidente colateral, era el arquitecto directo de su tragedia. El dibujo de la orquídea, la aparición de Sol, su presencia en esa casa, todo encajaba en un mosaico terrible y perfecto de retribución kármica. El rostro de Laura, su esposa, apareció en su mente, no sonriente, sino con una expresión de profunda decepción. Ella, que creía en la bondad y en la belleza, se había casado con un hombre cuya ambición dejaba un rastro de devastación. Arturo se derrumbó. No físicamente, pero su espíritu se quebró por completo. Dejó la taza en el suelo y se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez desde el funeral de su esposa, lloró. No eran lágrimas de autocompasión, sino sollozos secos y agónicos de un hombre que se enfrentaba al monstruo en el que se había convertido. «Yo no lo sabía», susurró con la voz rota, aunque las palabras sonaban huecas, una excusa patética ante la magnitud de su falta. Isabel no dijo nada. Simplemente se quedó allí, permitiéndole purgar su veneno, su presencia una mezcla de juez y confesor. La verdad completa y brutal había sido finalmente revelada, y ahora, en las ruinas de su autoengaño, Arturo de la Fuente
Debía decidir si era posible reconstruir algo sobre un terreno tan sagrado y profanado. El amanecer siguiente en la finca de la montaña fue diferente. La luz dorada que se filtraba a través de los árboles no trajo consigo la promesa de un nuevo día, sino la cruda claridad de una deuda impagable. Arturo no había dormido. Después de su confesión rota en el porche, había vagado por la casa como un espectro, cada objeto que había pertenecido a Laura susurrándole reproches. La revelación de Isabel no solo había demolido su autoimagen, había reconfigurado su universo. La culpa ya no era una sombra abstracta, sino una entidad viva y tangible que respiraba a su lado. Se dio cuenta de que cualquier intento de reparar el daño con meras disculpas o compensaciones económicas sería un insulto, una repetición del gesto frío y corporativo que había cometido años atrás. La redención, si es que era posible, exigiría un acto de una magnitud proporcional a la falta. Exigiría un sacrificio. Con una determinación gélida que no sentía desde sus días de audaces adquisiciones empresariales, Arturo se dirigió al pequeño estudio de la casa. El teléfono satelital, su única conexión con el mundo que planeaba desmantelar, estaba sobre el escritorio de roble. Su primera llamada fue para Mateo, su leal asistente. Convoca una reunión de emergencia del Consejo de Administración para mañana por la mañana, ordenó, su voz desprovista de toda emoción. Y contacta a mi equipo legal. Quiero que redacten los documentos para la creación de un nuevo fondo fiduciario. El fondo fiduciario Rojas de la Fuente. Hubo una pausa en la línea. Mateo, desconcertado por el nombre, preguntó por los detalles. Los detalles son simples, continuó Arturo. Voy a transferir el 51% de mis acciones personales de Construcciones de la Fuente a ese fondo. Su único propósito será financiar viviendas sociales, rehabilitar barrios desfavorecidos y crear programas educativos. El primer proyecto será la cancelación inmediata del Distrito Cero y la restauración completa del edificio de la calle de los Olmos y sus alrededores. La segunda llamada fue aún más difícil. Marcó el número de Héctor. Su hijo contestó al instante, su voz una mezcla de triunfo y ansiedad. Padre, finalmente has entrado en razón. ¿Cuándo darás la orden de reanudar la...? Arturo lo interrumpió, su tono cortante como el hielo. La demolición queda cancelada permanentemente, Héctor. Habrá una reunión mañana. Espero que asistas. Hay ciertos cambios en la estructura de la compañía que te conciernen directamente. Antes de que Héctor pudiera protestar, Arturo colgó. No había odio en su gesto, solo una finalidad desoladora. Estaba amputando una parte de sí mismo, una extensión gangrenada por la codicia que él mismo había cultivado. Al día siguiente, regresó a la ciudad. Dejó a Isabel y a Sol en la seguridad de la casa de campo, prometiendo volver. El viaje de vuelta fue la antítesis del de ida. Ahora no huía de una crisis, sino que se dirigía directamente al epicentro para detonar una bomba de su propia creación. Cuando entró en la sala de juntas, el ambiente era eléctrico. Los miembros del consejo, y un Héctor visiblemente nervioso, esperaban una rendición. En cambio, se encontraron con un hombre transformado. Arturo no se sentó. Permaneció de pie en la cabecera de la mesa, su figura proyectando una sombra sobre todos ellos. No levantó la voz,
No hubo discursos grandilocuentes. Con una calma metódica expuso su plan. Anunció la creación del fondo fiduciario, la cesión irrevocable de su participación mayoritaria y el cambio radical en la misión de la empresa. Construcciones de la Fuente, declaró, dejará de ser un motor de especulación para convertirse en una herramienta de desarrollo comunitario. Nuestros beneficios se medirán no solo en dólares, sino en vidas mejoradas. El estupor en la sala era total. Era como si un león hubiera anunciado su conversión al vegetarianismo. Héctor se puso en pie, pálido de ira. «Has perdido la cabeza. Estás destruyendo tu propio legado. Estás destruyendo mi futuro». Arturo lo miró, y por primera vez no vio a un heredero, sino a un reflejo distorsionado de su propio pasado. «El legado que estaba construyendo», respondió con una serenidad imperturbable, «era un monumento a la vanidad edificado sobre el dolor ajeno. Ese legado muere hoy. En cuanto a tu futuro, Héctor, tendrás que construirlo tú mismo, con tus propias manos. Te he dado una educación, no un reino». El acto estaba consumado. Con la firma de los documentos, Arturo de la Fuente sacrificó el pilar de su identidad, su fortuna, su poder absoluto, el control de su imperio. En un solo gesto, se había despojado de todo aquello por lo que había luchado y vivido durante 30 años. Al salir de la sala, dejando atrás un caos de llamadas frenéticas a abogados y corredores de bolsa, no sintió el vacío de la pérdida. Sintió una ligereza que no recordaba, como si se hubiera quitado de los hombros el peso de 1.000.000 de edificios. Había sacrificado su corona, pero al hacerlo había comenzado a reclamar su humanidad. La noticia del movimiento sísmico de Arturo de la Fuente sacudió el mundo financiero y mediático con la fuerza de un huracán. Lo que inicialmente había sido un escándalo sobre la posible senilidad de un magnate, se transformó en una saga de redención sin precedentes. Los mismos tabloides que lo habían crucificado ahora lo aclamaban, publicando titulares como «El filántropo inesperado. De la Fuente regala su imperio». Los analistas económicos lo tildaron de loco, de idealista, de destructor de valor. Pero en las calles, entre la gente común, su historia se convirtió en una leyenda moderna. El hombre que lo tenía todo y decidió que no era suficiente. Héctor, despojado de su poder y su herencia, reaccionó con una furia impotente. Intentó impugnar la decisión alegando incapacidad mental de su padre, pero se encontró con una muralla legal infranqueable. Los documentos eran impecables. Rechazado por el nuevo Consejo de Administración, que ahora operaba bajo el mandato del fondo fiduciario, y convertido en un paria social, desapareció del ojo público, una figura amargada consumida por el resentimiento. Su derrota no fue solo financiera, fue la implosión de un sistema de valores basado únicamente en la herencia y el privilegio. Mientras el mundo exterior procesaba el cataclismo, Arturo regresó a la casa de campo. Al llegar encontró a Isabel y a Sol en el porche, esperándolo. No hubo necesidad de grandes explicaciones. Isabel lo miró a los ojos y vio el cambio. Vio la paz que había reemplazado a la tormenta. Asintió lentamente, un gesto de aprobación que para Arturo valió más que todos los elogios de la prensa. Sol corrió hacia él y por primera vez lo abrazó. Un abrazo pequeño pero firme que ancló el alma a la deriva de Arturo. En ese momento
comprendió que el vacío que había sentido durante una década no lo había llenado la riqueza, sino la ausencia de una conexión humana genuina. Había perdido un imperio, pero había ganado un hogar. Los meses siguientes fueron un período de intensa reconstrucción, tanto externa como interna. Arturo, junto con Mateo, quien eligió quedarse a su lado, fascinado por la transformación de su jefe, se sumergió en el trabajo del nuevo fondo. Vendió la ostentosa mansión de la ciudad y se mudó a un apartamento confortable pero modesto. Su vida de jets privados y cenas de gala fue reemplazada por reuniones con arquitectos sociales, líderes comunitarios y urbanistas éticos. El primer proyecto, por supuesto, fue la calle de los Olmos. Arturo no solo detuvo la demolición, invirtió una suma considerable en la rehabilitación integral de todo el bloque. El viejo edificio de ladrillos de sol fue reforzado y renovado, manteniendo su carácter pero asegurando su futuro. Los apartamentos fueron modernizados, se crearon espacios verdes donde antes había solares abandonados, y el antiguo taller mecánico de los Padres de Sol fue convertido en un centro comunitario que llevaba sus nombres: el Centro Cívico David y Clara Rojas. Arturo, Isabel y Sol visitaban el lugar con frecuencia. Ver a los antiguos vecinos regresar a sus hogares renovados, ver a los niños jugar en un parque que antes no existía, le producía a Arturo una satisfacción profunda y silenciosa que ningún acuerdo multimillonario le había dado jamás. Se convirtió en una figura familiar en el barrio, no como el magnate distante, sino simplemente como Arturo. Aprendió los nombres de los tenderos, conversaba con los ancianos en los bancos del parque y ayudaba a Sol con sus proyectos escolares, que ahora a menudo incluían temas sobre botánica y urbanismo. La pérdida material fue inmensa. Ya no era uno de los hombres más ricos del mundo. Su nombre ya no inspiraba el temor y la reverencia de antes. Pero esa pérdida vino acompañada de una ganancia inconmensurable. La relación con Isabel se forjó en un respeto mutuo y un perdón tácito. Ella se convirtió en la brújula moral que él nunca tuvo, y él en el protector que ella y su nieta necesitaban. La nueva familia, nacida de la tragedia y cimentada en el sacrificio, se consolidó no por lazos de sangre, sino por la elección consciente de cuidarse unos a otros. Una tarde, mientras veían a los pintores dar los últimos retoques a la fachada del centro comunitario, Sol le tomó la mano a Arturo. A papá le habría gustado esto, dijo. Él siempre quiso construir cosas para ayudar a la gente, no para derribarlas. En esa simple frase, Arturo sintió la absolución final. El ciclo de destrucción se había roto. La era de la reconstrucción había comenzado. Volvemos a la escena inicial, a la sala de juntas de mármol frío, pero ahora la percibimos con una claridad diferente. El notario carraspeó, el silencio se apoderó de los rostros codiciosos de los parientes lejanos y socios de negocios despechados que habían acudido esperando llevarse una porción del pastel. El testamento que el abogado sostenía no era el documento original de un magnate atormentado, sino una versión final, redactada meses después de su transformación, un último acto de enseñanza. «Y mi última voluntad», leyó el notario con una voz que resonaba con un significado oculto, «es la más importante. Dejo toda mi fortuna, mis empresas y propiedades, a la niña que me sonrió en la calle». El grito ahogado de un primo lejano rompió el silencio, seguido de un murmullo de indignación.
¡Es absurdo! ¡Impugnaremos esto! El abogado levantó una mano, deteniendo el inminente motín. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Por favor, permitan que termine de leer la adenda final, escrita por el propio señor de la Fuente. La sala volvió a enmudecer. El notario continuó. Si están escuchando esto, significa que mi viaje ha concluido. Pero no se preocupen por mi fortuna, porque hace tiempo que la entregué. La cláusula que acaban de oír es simbólica, un testamento de mi verdadero legado. La niña, Sol, no necesita mi dinero, porque ya me lo dio todo. Ella no hereda mis acciones, pues esas ya pertenecen a las comunidades que una vez ignoré. Ella no hereda mis propiedades, pues esas ahora sirven a quienes no tienen techo. La niña que me sonrió en la calle y que después me enseñó a sonreír de nuevo, no hereda mi riqueza. Ella hereda lo único de valor que me quedaba, mi corazón redimido. Y ese, me temo, no es transferible ni puede ser impugnado ante ningún tribunal. Un silencio atronador llenó la sala. Los rostros codiciosos se transformaron en máscaras de confusión y derrota. Habían venido a reclamar los despojos de un rey y descubrieron que el rey había regalado su reino mucho antes de morir, dejándole solo el eco de una lección que eran incapaces de comprender. La escena se disuelve y nos transporta a un futuro de varios años después. Nos encontramos en un vibrante parque comunitario en un día soleado. El parque es un oasis de verdor y risas en medio de la ciudad, con un hermoso invernadero en su centro. Dentro del invernadero, un Arturo envejecido, con el cabello completamente blanco y arrugas de sonrisa marcando sus ojos, está enseñando a un grupo de niños del barrio a trasplantar orquídeas. Su cuerpo se mueve con la lentitud de la edad, pero sus ojos brillan con una vitalidad que nunca tuvo en su época de magnate. Isabel, sentada en un banco cercano, lo observa con afecto, su presencia una constante y tranquila bendición. Una adolescente se acerca a él. Es Sol, ahora una joven de 16 años, con la misma mirada inteligente y serena, pero con una confianza y una alegría que han florecido con el tiempo. Lleva una camiseta con el logo del Fondo Rojas de la Fuente, donde trabaja como voluntaria en sus ratos libres. Abuelo, dice, usando el término que se había convertido en su realidad. El equipo de arquitectos quiere tu opinión sobre los planos del nuevo refugio para familias. Dicen que nadie tiene tu visión para crear espacios que se sientan como un hogar. Arturo sonríe, una sonrisa genuina y cálida que le llega al alma. Se limpia las manos llenas de tierra en el delantal. Mi visión, responde, mirando a su alrededor, al parque lleno de vida, a las flores, a Sol, fue ciega durante mucho tiempo. Vosotros me disteis los ojos para ver de verdad. Caminan juntos por el parque que él ayudó a construir, no como un monumento a su propio nombre, sino como un homenaje a la vida que casi destruye. Pasan por una placa de bronce discreta en la entrada del invernadero que dice: En memoria de Laura, David y Clara, que la belleza siempre encuentre un camino para florecer. Arturo de la Fuente había descubierto la verdad fundamental que elude a tantos poderosos, que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de dar. No se mide por la altura de los edificios que construye,
sino por la solidez de los cimientos humanos que ayuda a reparar. Encontró su propósito no en la cima de una torre de cristal, sino arrodillado en la tierra, cuidando de una flor, al lado de la niña que, con una simple sonrisa, le había mostrado el camino de vuelta a casa. Su vida no había sido una historia de riqueza, sino una de redención. Y esa es la única fortuna que verdaderamente perdura.